Entonces, vamos a trabajar la segunda parte de lo que es el método científico en el aspecto de algunos pasos y también el hecho de que algunos investigadores pues aplicaron el método científico para resolver algún tipo de problema y lograr evidenciar. Pues. Bien, sabemos que el método científico es un método riguroso para efectuar observaciones en la cual, pues, en algunos casos, como mencionamos en las clases anteriores, se vinculaban 4 pasos principales. Directamente al esquema. Esto en forma de repaso. El primer paso es la observación, pregunta de investigación, la hipótesis, la predicción, la parte experimental y lo que viene siendo la conclusión. En el caso de las variables, que fue donde quedamos la clase anterior explicándole qué puede ser una variable o qué es una variable. Una variable, el término es para indicar dentro del procedimiento que se vaya a desarrollar de la parte experimental, se pueden entonces tomar diferentes tipos de situaciones basados en cantidad numérica, en factores de temperatura, en factores de altura. Esos son algunos ejemplos de variables. Entonces, la definición, los experimentos siempre prueban la afirmación de que una sola variable es la causa de una observación. Entonces, veamos que dentro del método científico deben existir control. ¿Qué es un control? Cuando estamos en un laboratorio y estamos logrando realizar cualquier tipo de procedimientos, siempre se tiene que tomar de referencia un control. Un control es para verificar si estamos trabajando con 5 tubos de ensayo, dejamos el control, que sería el A o el 1, y los otros 4 tubos de ensayos es donde se va a comenzar a aplicar diferentes tipos de muestras. Entonces el control va a indicar al investigador si va a haber cambios dentro del procedimiento. Entonces a eso se divide la parte del control. Dice, en los controles todas las variables que no se someten a prueba experimental parecen constantes. O sea, va a haber una secuencia de datos. Entonces, el método científico se ilustra en el experimento de red. Y aquí es donde vamos a explicar por qué hay una tarea que tienen que desarrollar a nivel de plataforma y tienen que desarrollar a nivel de módulo también sobre lo que es el experimento de red. Bien, normalmente cuando se hacían este tipo de investigaciones se vinculaba el hecho de que habían factores que iban a determinar entonces el procedimiento. Cuando Red hizo esta experiencia, pues obviamente lo hizo buscando explicación científica de cómo podía aparecer, en ese caso, el problema, las moscas que se encuentran alrededor de las carnes, en un experimento sencillo. Entonces, esa fue la parte de la observación. La pregunta de él, de la investigación, es, ¿de dónde provienen los gusanos en la carne? La hipótesis que él hizo, recuerden que la hipótesis es una afirmación en la cual puede indicar o indica algún tipo de solución a un problema o predice algo sobre la observación en sí o el problema que hay. Entonces, él formuló una hipótesis que dijo, las moscas son engendradas, ¿verdad?, por los gusanos, o sea, tiene un precedente. Entonces, la predicción en la hipótesis es correcta, siempre y cuando la predicción entonces vaya basado, no sé, en la parte experimental. ¿Cuál fue la parte experimental? Bueno, tomó 2 frascos, como ven aquí, de igual tamaño, les colocó mallas, ambas tienen mallas, pero en este caso a uno de ellos, en una malla más o menos abierta, colocó en ambos 2 trozos de carne, ¿sí? Y en este caso, el trozo donde quedó la carne descubierta, pues obviamente las moscas pues encontraban ese medio nutritivo para que sus huevecillos comenzasen a crecer y originar nuevos individuos. Pero la que estaba totalmente herméticamente sellada, pues no hubo una presencia digamos, de gusanos, lo cual no presentó entonces un proceso de desarrollo. Entonces, aquí vemos entonces los pasos, dice, experimento, tener trozo de carne, estos son los procedimientos, colocar la carne dentro de cada frasco, dejar la carne en cada frasco descubierto, y aquí viene la parte importante, cuáles fueron las variables que él durante el experimento desarrolló. La variable experimental
fue el usar gasa o no usar gasa. Esa fue una variable. Entonces, la variable controlable que él tuvo fue en base al tiempo. Él tomó el tiempo en el cual se engendraban la variable temperatura, a qué temperatura se desarrollaban los gusanos, donde no había. Esas son variables. El lugar también tiene que ver con el hecho de la cantidad, por ejemplo, de carne en la cual se suministró en el experimento. Puede ser que en otro experimento se haya suministrado poca carne, en otro más carne, en otros experimentos dentro de las variables controlables puede ser que se usó diferentes tipos de malla. O sea, todo eso se puede ir entonces planificando dentro del método científico para obtener diferentes tipos de resultados, siempre y cuando en la parte de los materiales y métodos se enuncie que eso es una parte del procedimiento dentro de la parte experimental. Y finalmente entonces viene la predicción, ¿verdad? En la cual entonces, o la conclusión del experimento en la cual se indica si el experimento tuvo éxito o no. Entonces, finalmente, pues la parte desglosada, ¿no? De cómo se van haciendo lo que es la parte experimental, la parte de hipótesis, la parte del procedimiento con la cual se predice y cómo se elabora el experimento. Entonces, en el módulo hay un taller en el cual deben identificar cuáles van o cuáles han sido las variables que, por ejemplo, Reddy utilizó, que se las acabo de mencionar, cuáles fueron las que él utilizó. Aquí entonces otro ejemplo que explicábamos en la clase anterior, la parte literal del vehículo que no podía arrancar en casa. Depende, en muchos de las situaciones que normalmente están en nuestras casas, nosotros comenzamos a hacer diferentes tipos de observaciones, tenemos un problema, hacemos observaciones, hacemos hipótesis, pero no nos damos cuenta, resolvamos el problema, pero no nos damos cuenta de que estamos aplicando los pasos del método científico. Bien. Bueno, este es este documento, este PDF también está el PowerPoint está en la plataforma, el cual ustedes pues, pueden descargarlo y aquí están las definiciones, algunas definiciones de lo que viene siendo y también algunos ejemplos de lo que viene siendo la parte de la definición de una variable y demás. Entonces, dentro de lo que es un experimento, pues va a haber limitaciones, ¿sí? Vamos a hablar ahora de las limitaciones del método científico. Ok, van a existir algunas limitaciones en las cuales los científicos tienen que resolver. Por ejemplo, pocas veces se puede tener la certeza de que se han controlado todas las variables. En algunos casos, por defecto del equipo o por situaciones en las cuales el equipo puede estar defectuoso, sucio, o el material que se utilice no es viable. Entonces, eso es una variable que no se puede controlar. Las conclusiones científicas basadas en datos experimentales siempre deben permanecer como tentativas. Es decir, los datos científicos que se registraron en 1800 no son los mismos datos científicos que se registran en 1900, ni los datos científicos de hace 20 años no son iguales a los datos científicos de una investigación determinada de hoy en día. O sea, que van a siempre esos datos en base a las variables que están en el ambiente, van a ir cambiando. Lo que se puede hacer es tener una base de algún documento o una base para comparar los datos que se obtienen en la actualidad, compararlos con años anteriores. Por ejemplo, la cantidad de partículas, de partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. La cantidad de dióxido de carbono del 1970, por efecto invernadero, de 1970 al 2000, y si la comparamos con la actualidad 2021, pues obviamente no van a ser los mismos datos. El porcentaje de 1970 va a ser un valor, el porcentaje obviamente para el año 2000, para lo que es el 2000, va a ser diferente, va a haber aumento, y obviamente para el 2021, pues va a ser mucho más la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, esos datos solamente lo que se puede hacer en ese caso es hacer una comparación y determinar cuáles son las variables que han hecho de que la acumulación, por ejemplo, de dióxido de carbono en la atmósfera
vaya en aumento. Pues obviamente ahí a grosso modo el resultado es la presencia humana y la intolerancia a lo que es el cuidado y respeto a lo que es la naturaleza. Tan simple y sencillo como eso. Entonces, esos datos, como ven, es lo que se refiere este tipo de párrafo, este párrafo, que las conclusiones científicas avanzadas en datos experimentales siempre deben permanecer como tentativas. Es decir, que a medida que va avanzando el tiempo, otras investigaciones se van obteniendo otro tipo de resultados. Los resultados de los experimentos deben comunicarse minuciosamente y exactamente a otros científicos para que puedan repetirlos. Esto es importante. Y aquí viene entonces lo que es las publicaciones científicas de diferentes áreas. Cuando se hace una investigación se debe publicar para que otros científicos en otras partes del mundo tengan como referencia el trabajo de cada uno de ellos respectivamente. Con la repetición de otros científicos y su verificación, los resultados científicos pueden utilizarse con seguridad como la base de la experimental adicional, o sea, pueden ir tomándose como referencia. Bien, otro experimento muy famoso es el de Alexander Fleming en 1920, ¿verdad? Fue un bacteriólogo, fue un biólogo, el cual utilizó entonces, notó que en un recipiente, en un cultivo en específico de un hongo que se le llama Penicillium, las bacterias que atacaban principalmente a los soldados en batalla, heridos en batalla, pues estas bacterias que lesionaban a los soldados no crecían donde estaba ese cultivo o ese hongo en específico. Entonces él comenzó a relacionar, bueno, algo está pasando allí. ¿Qué es lo que hace de que estas bacterias no puedan crecer, que se inactiven? Entonces, nótese, por ejemplo, en este plato Petri, un experimento sencillo. Todo lo que está en esta forma, aquí, en formas de zigzag, viene siendo las bacterias. Pero donde está crece el hongo, alrededor del hongo, observen esta semicircunferencia, observen que las bacterias aquí no crecen. O sea, se limita el crecimiento. Entonces, eso le llamó a este científico, a este médico, le llamó la atención, que era lo que hacía. Obviamente, a través del tiempo y del desarrollo del método científico, Fleming estableció la hipótesis de que el moho liberaba una sustancia que acababa con las bacterias que crecían cerca de él. Se ve que aquí está el hongo, aquí normalmente debe haber bacterias, pero alrededor del hongo no crecían las bacterias. Entonces, él formuló esta hipótesis. Estableció la hipótesis de que el moho liberaba una sustancia que acababa con las bacterias que crecían cerca de él. Pruebas posteriores, utilizando el caldo cultivo del hongo, del penicilio, llevado a producción, se elaboró el primer antibiótico que se conoce como la penicilina. Entonces, esta es una de las formas en las cuales se puede evidenciar el hecho de que el método científico nos ha traído una serie de descubrimientos, los cuales hoy en día son la base para que la sobrevivencia de la especie humana tenga pues la fluidez que tiene hoy en día, a nivel médico y a nivel biológico. Las investigaciones científicas posteriores de Fleming convirtieron una forma de un accidente, pero fue algo que tuvo mucho que ver en el desarrollo actual. Otro investigador muy importante que aplicó también un método científico fue el Pasteur, digamos que hizo Pasteur. Una teoría científica que tiene significado en distintos usos cotidianos. Por ejemplo, Pasteur trabajó mucho con lo que fue el término de sintetizar ciertos aspectos de las lactosa, o sea, en la leche, en la cual logró pasteurizar, o sea, viene el término de pasteurizar o condensar de una forma adecuada esa sustancia nutritiva en lo que son las leches. Y bueno, aquí entonces se presentan otros científicos. En 1980, por ejemplo, Steiner, que trabajó con la parte de lo que fueron diferentes tipos de enfermedades en bovinos. De allí hay otras investigaciones por las cuales en el módulo ustedes deben desarrollar. Se les solicita que investiguen algunas partes de otros científicos que han desarrollado técnicas, por ejemplo, en el área de la biología y la medicina, pero utilizando métodos científicos.